Pues bienvenido a mi página de internet, o si estás viendo este video desde YouTube, bueno, pues gracias. En este video vamos a hablar de los conjuntos, solo vamos a dar una introducción a ellos. Vamos a dar una parte teórica, si es que te interesan las demostraciones o entender cómo se hacen matemáticas más formales, o también vamos a ver parte práctica, si es que eso es lo que te interesa. Entonces, bueno, espero te sirva. Por favor, si tienes alguna duda, algún comentario, o si me quieres sugerir una nueva forma, o quieres que cambie algo con respecto a los videos, bueno, pues soy todo oídos y estoy para servirles. Bueno, pues vamos a iniciar con una definición y definimos a un conjunto como una colección de elementos, ninguno de los cuales es el conjunto mismo. Notamos que la definición está dividida en dos partes. Una simplemente nos dice que un conjunto es una colección de objetos. Y bueno, la segunda nos dice que ninguno de los cuales es el conjunto en sí mismo. Entonces, bueno, vamos a empezar con la primera parte. Simplemente puedes pensar a un conjunto como una bolsa, que cada uno de los objetos que tú puedes ir agregando se llama elementos del conjunto y pueden estar o no relacionados entre sí. Puedes hacer un conjunto de gatos y dulces y no tener ninguna relación entre ellos, o puedes hacer conjuntos más interesantes que, bueno, estén relacionados. Ahora, la forma de escribirlos siempre es con letras mayúsculas. La que tú quieras es con letras mayúsculas. Ahora, un conjunto se debe escribir entre llaves, como las de español, y hay dos formas de escribirlos. Puedes enlistar cada uno de los elementos, por ejemplo, supongamos el conjunto de todos los números pares. Entonces, puedes enlistar cada uno de los elementos que componen al conjunto. Todos los números pares los puedes escribir, y ese va a ser tu conjunto de todos los números pares. O puedes definir una regla que describa a todos los elementos del conjunto. Por ejemplo, vamos a decir que el conjunto está compuesto, te das un elemento arbitrario. Arbitrario significa que puede tomar cualquier valor, que es un elemento general, que si ese elemento cumple con alguna propiedad, ese elemento representa a absolutamente todos los demás que cumplen con la misma propiedad. Por ejemplo, por eso decimos que A, el conjunto de todos los números pares, son todos los elementos X tales que esta barra vertical se lee como tal que X es un número par. Un número par. Entonces, hay igualdad entre estos dos conjuntos. Uno simplemente describe la regla que X sigue y todos los elementos que cumplan con esa regla están dentro del conjunto. Ahora, otra anotación es cómo decimos que un elemento está en un conjunto. Simplemente se utiliza este símbolo. Significa está en o en. Por ejemplo, 2 está en A. Como A lo definimos como el conjunto de los números pares, entonces esto que estamos diciendo es verdadero. Pero por ejemplo, 3 no está, es el mismo conjunto, el mismo símbolo, nada más que lo tachamos. No está en A, ya que 3 no es un número par. Y bueno, básicamente esto es cómo vamos a escribir los conjuntos, cómo se leen los símbolos que vamos a estar utilizando, y ahorita vamos a explicar la segunda parte de la definición. La segunda parte de la definición nos sirve para evitar paradojas y contradicciones dentro de las matemáticas, ya que la definición de conjunto es la más básica y con la que se trabaja, entonces no puede haber ninguna contradicción o no debe surgir ninguna paradoja debido a esta definición.
De esto se dio cuenta Bertrand Russell en 1902 y, bueno, te lo voy a explicar. Se llama la paradoja de Russell. La paradoja de Russell. Ahora, esta paradoja se dio porque antes de él, la definición de conjunto simplemente era que un conjunto era una colección de objetos. No se hacía la mención que ninguno de los elementos puede ser el conjunto en sí mismo. Me refiero a esto. Un conjunto, cualesquiera elementos que tenga, la definición nueva no permite que ninguno de los elementos sea el conjunto en sí mismo. Pero antes esto no lo consideraban y es por eso que se dio la paradoja. Y te lo explico. Si antes un conjunto era únicamente una colección de objetos, o había de dos, que el conjunto fuera un elemento de sí mismo, o que no fuera un elemento de sí mismo. Y vamos a denotarlos así. Vamos a decir que un conjunto es extraordinario. Vamos a poner extraordinario si el conjunto es un elemento de sí mismo. O vamos a decir que un conjunto es ordinario si ninguno de los elementos es el conjunto en sí mismo. Tenemos estas dos posibilidades. Pero entonces, bueno, yo puedo pensar en el conjunto R. Te digo, esta letra es totalmente arbitraria, basta con que sea mayúscula para denotar un conjunto. Y definimos el conjunto de todos los conjuntos ordinarios. Me explico. Cada uno de los elementos de mi conjunto R es un conjunto ordinario. Entonces, R es el conjunto de todos los conjuntos O tales que O es ordinario. Entonces, definido así el conjunto, pienso en R, en mi conjunto R, y solo puede ser de dos cosas. O R es extraordinario o R es ordinario. Ahora vamos a hacerlo por casos. Caso 1. Supongamos que R es ordinario. Si pienso que mi conjunto R es un conjunto ordinario, R no puede estar contenido en sí mismo, porque es la definición de ordinario. Es lo que dijimos, que un conjunto ordinario no es un elemento de sí mismo. Pero si estoy suponiendo que R es ordinario, y como AR es el conjunto de todos los conjuntos ordinarios, necesariamente, si supongo que R es ordinario, tengo como consecuencia que R debe ser extraordinario. Otra vez me explico. Estoy suponiendo que R es ordinario, y yo definí a mi conjunto R como el conjunto donde todos sus elementos son conjuntos ordinarios. Como definía un conjunto ordinario como un conjunto que ninguno de sus elementos puede ser el mismo, R no debería estar contenido en sí mismo. Pero como estoy suponiendo que R es ordinario, entonces estoy diciendo que si R es el conjunto de todos los conjuntos ordinarios, R debe estar contenido en sí mismo. Por lo tanto, estoy diciendo que R es extraordinario, porque los conjuntos extraordinarios son todos los conjuntos tales que alguno de sus elementos es el mismo. Así fue como lo definimos. Los conjuntos extraordinarios son todos los conjuntos tales que alguno de sus elementos es el mismo. Entonces llego a esta contradicción. Por lo tanto, el caso 1 no puede ser que R sea ordinario. Ahora vamos a ver el caso 2. Entonces vamos a suponer que R es extraordinario. Pero si R es extraordinario, significa que R está contenido en sí mismo. Es más bien que alguno de los elementos del conjunto R es el mismo. Pero como cada uno de los elementos de R es un conjunto ordinario,
Esto me dice que R debe ser un conjunto ordinario, pero esto contradice a mi hipótesis de que R es extraordinario. Por lo tanto, R tampoco puede ser extraordinario. Entonces, R ni es ordinario ni es extraordinario. Y aquí llegamos a una contradicción, a una paradoja. Este tipo de contradicciones se pueden evitar si se da una definición bastante concreta y específica. Es por eso que a la definición de conjunto se le agregó que ninguno de los elementos puede ser el conjunto en sí mismo. Únicamente como brevario cultural, a los conjuntos extraordinarios ya no son conjuntos de acuerdo a la nueva definición, se les llaman clases. El conjunto, la clase, más bien, el conjunto, si el conjunto de todos los conjuntos no es un conjunto, se llama clase. Gracias a esta definición y a la paradoja que te acabo de explicar. Ahora vamos con algunas observaciones. Vamos a decir que un conjunto es subconjunto de otro si cada elemento del conjunto del primer conjunto es un elemento del segundo conjunto. ¿A qué me refiero? Supongamos que tenemos el conjunto A, que es el conjunto formado por el 1, el 2 y el 3. Y vamos a suponer que tenemos al conjunto B, que es el conjunto formado por el 1 y por el 2. Vamos a decir que el conjunto B es subconjunto y se escribe de esta forma, subconjunto del conjunto A, ya que cada elemento del conjunto B es también un elemento del conjunto A. Entonces, se escribe de esta forma, es que B es subconjunto del conjunto A si cada elemento del conjunto B está contenido en el conjunto A. Ahora, de estas observaciones se puede llegar a la siguiente conclusión. Si el conjunto B está contenido en el conjunto A, implica que cada elemento del conjunto B está en el conjunto A. Pero si tuviéramos un conjunto A de esta forma, tendríamos también que el conjunto A es un subconjunto del conjunto B, ya que cada elemento del conjunto nuevo que estamos definiendo como A es elemento del conjunto B. Entonces, decimos que dos conjuntos son iguales si A es subconjunto de B y B es un subconjunto de A. Entonces, bueno, esta es una de las observaciones más importantes. Ahora también, en los conjuntos, hay un conjunto en particular, le vamos a llamar el conjunto vacío. Lo vamos a escribir de esta forma. Y va a ser un conjunto que no tiene ningún elemento. Está vacío, no hay nada. Y le vamos a llamar el conjunto vacío. Eh, Adelante vamos a demostrar que este conjunto es único y que además el conjunto vacío está contenido, más bien es un subconjunto de cada conjunto que existe. Es importante no confundir al conjunto vacío con este conjunto, porque este conjunto tiene un elemento y es el elemento 0. Tiene un número. Esto no es el conjunto vacío. Entonces, bueno, estas son algunas de las observaciones más importantes, la de subconjunto y la del conjunto vacío. Solo como un comentario, eh, quiero decirte que esto que te estoy mostrando no es lo suficientemente riguroso para llevar un curso formal de matemáticas, como el que se lleva en una licenciatura o en niveles más avanzados.
Esto te sirve hasta el nivel medio superior, la prepa, la vocacional o donde estés. Esto te sirve hasta estos niveles. Para empezar a demostrar más teoría, se llama teoría de conjuntos, pero ya es algo mucho más avanzado. Entonces, solo como nota, te comento que todo lo que yo te estoy dando sirve hasta la prepa para, vamos, es una buena introducción a las matemáticas, pero no son matemáticas formales tan rigurosas como se ve en una licenciatura. Ahora vamos a definir operaciones con conjuntos. Vamos primero a dar la primera operación que vamos a utilizar y la vamos a llamar la unión. Vamos a llamar a esta operación unión y la vamos a definir como A unión B. Así la vamos a escribir. Y va a ser el conjunto de todos los elementos X, un elemento arbitrario, tales que X está en A o X está en B. Esa es la definición de la unión. Ahorita vamos a dar unos ejemplos, ahorita solo son las definiciones. La segunda operación la vamos a llamar la intersección. Y la vamos a denotar como A intersección B. Y ese va a ser el conjunto de todas las X, tales que X está en A y X está en B. Hay una diferencia entre la unión y la intersección, pero es mucho más clara en cuanto veamos los ejemplos. Vamos a definir la diferencia y la vamos a denotar de esta manera. Y lo vamos a definir como el conjunto son todas las X tales que X está en A y X no está en B. Y vamos a definir, por último, el complemento. Para esto vamos a definir un nuevo conjunto. Lo vamos a llamar el conjunto universal. Todos los conjuntos con los que vayamos a trabajar son subconjuntos del conjunto universal. Piensa en el conjunto universal como un todo con lo que estemos trabajando. Siempre va a haber un conjunto que sea que todos los conjuntos con los que trabajemos sean subconjuntos de nuestro conjunto universal. Lo vamos a denotar con una U. Entonces, al complemento lo vamos a denotar como A y C. Y este va a ser el conjunto de todas las X, tales que X esté en el conjunto universal y X no esté en el conjunto A. Te repito, todo esto va a quedar muchísimo más claro con los ejemplos, pero te recomiendo que anotes. Estas son las definiciones de las operaciones con conjuntos y con ellas vamos a trabajar y a resolver ejercicios. Y aquí están los ejemplos de las operaciones con conjuntos. Vamos primero a definir el conjunto universal. Vamos a hacer que sea el conjunto del 1 hasta el número 9. Vamos después a definir al conjunto A como el conjunto 1, 2, 3 y 4. Al conjunto B como al conjunto 2, 4, 6 y 8. Y al conjunto C como 3, 4, 5 y 6. Ahora, vamos a hallar primero el complemento de A. Recuerda que por definición, el complemento de A son todas las X, tales que X está en U y X no está en A. Por lo tanto, este conjunto son todas las X que están en U, pero no están en A. En A están los elementos 1, 2, 3 y 4. Entonces el complemento sería 5,
6, 7, 8 y 9, ya que estos elementos están en el conjunto universal, pero no están en el conjunto A. Ahora, vamos a sacar la intersección de A y C, el complemento de la intersección de A y C. Ahora, primero vamos a sacar la intersección. La definición de la intersección dijimos que eran todos los x tales que x está en A y x está en C. Esto sería todos los elementos que compartan A y C, que sería el 3 y el 4. Son los elementos que comparten. Entonces la intersección es el 3 y el 4. Ahora hay que sacar el complemento del conjunto formado por el 3 y el 4, que es lo mismo que hicimos arriba. Del conjunto universal quitamos el 3 y 4 y lo que queda es el complemento. Entonces va a ser 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9. Porque estamos excluyendo los elementos de la intersección por la definición del complemento. Ahora, vamos a encontrar la diferencia de B y C. Recuerda que definimos a la diferencia como todos los x tales que x en B, P y x no está en C. Y este va a ser el conjunto todos los x en B que no estén en C. Por ejemplo, en B está el 6, pero también está en C. Entonces al 6 no lo vamos a poner. Análogamente con el 4. Entonces, solo nos quedan el 2 y el 8. Estos elementos están en el conjunto B y no están en el conjunto C. Entonces, estos ejemplos son, bueno, de todas las operaciones. Vamos a poner un último. Vamos a poner la unión de A con B. Recuerda que definimos a la unión como todos los x tales que x en A o x en B. Y estos son todos los elementos que estén en A o en B. El 1 está en A. El 2 está en ambos. El 3 está en A. El 4 está en ambos. El 6 está en B. Y el 8 está en B. Así es como se trabaja con la unión. Simplemente juntas todos los elementos de los dos conjuntos. Y obviamente no los repites, no los pones doble vez. Basta con escribirlos una vez. Entonces estos son ejemplos de cómo se trabaja con las operaciones, con los conjuntos. La verdad está bastante sencillo. Y ahorita vamos a hacer unos ejercicios un poco más divertidos. Y ya para finalizar este video, te dejo 5 problemas que se pueden resolver con toda la teoría que te di anteriormente. Estos problemas son de probar algo. No son tan triviales como hacer operaciones, como hay que utilizar las operaciones, pero con las definiciones que te di. Ese es el consejo que te doy. Voy a subir otro video con las respuestas de cada uno para ver si sí pudiste o si no, pues para ver cómo se hacía e ir aprendiendo. El problema 5, la doble flecha, significa sí y solo sí. Primero, para hacer una prueba de eso, tienes que suponer primero que A es un subconjunto de B y pruebas entonces que la intersección de A y B es A y después pruebas al revés. Supones que la intersección de A y B es igual con A, entonces tienes que probar que A es un subconjunto de B.
Esas son las recomendaciones que yo te doy. Gracias por haber visto el video y espera el siguiente con las respuestas. Te agradezco mucho y si te interesa puedes entrar a mi página. Allí hay todavía muchas más cosas que igual y son de tu agrado. Entonces, pues muchas gracias. Espero tus comentarios.